Many engineering labs around the world make a hammer and then run around looking for a nail, right? And that doesn't work, particularly in this case where there are social considerations, there are religious considerations, there are gender considerations, there are age, whatever social construct you want to put around it that restrict the use and adoption of the technology to actually make a difference. Estamos atravesando por una serie de crisis que se articulan entre sí. Se habla de una crisis en torno a los alimentos, una crisis energética y también una crisis económica. Las poblaciones más vulnerables son los empobrecidos del planeta y esos empobrecidos están fundamentalmente en lo que se conoce como el sur global. Tenemos muchos problemas relacionados con inseguridad alimentaria, pobreza, inequidad en la distribución de recursos, de tierras, que generan pues una gran cantidad de problemas sociales y ambientales. Y pues ese es el contexto básico a partir del cual surgen los proyectos de investigación que propusimos. Tenemos muchas necesidades sentidas desde esa población y en particular en esta región del Alto Cauca estamos trabajando con comunidades afrodescendientes que habitan la zona rural y con comunidades urbanas de barrios empobrecidos. Es que lo estamos haciendo de verdad de una manera transdisciplinar y lo estamos haciendo de la mano con la comunidad. Decidimos ir directamente a hacer co-construcción de soluciones, que es, digamos, un aspecto innovador de la forma como se hace investigación en la Universidad del Valle, ¿no? I don't see engineering as a mathematical equation that solves things. It's a creativity problem. It's a matter of just combining things in the right way. And that's creativity. It's more art than science, in my opinion. Being here in person, both for myself and for everyone from the team from the United States that's here, really humanizes the problem. I think a lot of times we can sit in our office and read a document from the UN or the FAO or World Health Organization and feel sympathetic, but we don't feel empathy, right? It's not until you're here hugging Doña Socorro, listening to her talking about the new marimba lessons that she's trying to create, that it becomes very empathetic, and that changes people. And I think to me that's the objective, because we need to instill a passion in the engineering team to create. And without that passion, there's no creation, there's no innovation, there's no art. It's simply a mathematical equation. And we've done that. We've done that for hundreds and hundreds of years, and we haven't fixed the problem. El proyecto en La Toma surge realmente de un llamado de la comunidad misma de La Toma, en el cual ellos expresan su preocupación por una mortandad en los peces del río Ovejas, que es un río del cual ellos se abastecen, es una fuente hídrica muy importante y también es una fuente de sustento porque ellos pescan. Han aparecido mucha gente con enfermedades que no nos explicamos el por qué. Han nacido niños con malformaciones, los niños se les ha disminuido su capacidad de aprendizaje, pierden la visión la gente a temprana edad. Entonces pues creemos que es en consecuencia del mercurio. Todo esto creemos que contrarresta con ese metal. El principio metodológico más importante que hemos utilizado en esta estrategia
de investigación tiene que ver con involucrar a la comunidad desde el primer momento de la identificación del problema, sabiendo que son ellos quienes perciben la problemática o el conflicto ambiental, y a continuación involucrarlos también en el proceso de investigación, de monitoreo y de solución. Las estudiantes de la Universidad del Valle han estado capacitando a la población local para que la misma gente de la comunidad pueda realizar el monitoreo de la contaminación. Pues la capacitación para mí ha sido de gran importancia porque pues, es algo que uno en la vida como persona lo debe saber, ya que no debe esperar a que alguien haga sus estudios, sino que gente dentro de la misma comunidad tengamos como esa capacidad de poder hacer nuestros propios estudios, nuestras propias investigaciones, y eso me parece muy bueno, ya que pues con el tiempo nosotros mismos sabemos en qué momento debemos de hacer cada una de las muestras. De esta forma esperamos nosotros crear una conciencia de protección ambiental realmente en la comunidad, que ayude a que tengan un futuro más sostenible como comunidad y como región. The sensors that we're developing for some of the projects, for example, the mercury and the gold mining projects, there's a lot of information that we can use and adapt to these communities. On the other side, if we look at another environmental contaminant like glyphosate, extremely difficult to measure. So the challenges are the other side of the coin for us. It's trying to do something that no one else can do. El segundo proyecto que tenemos como parte de esta cooperación internacional es un proyecto desarrollado en el distrito de Agua Blanca. Esta es una de las zonas más empobrecidas de la ciudad de Cali. Además, concentra el mayor número de población afrodescendiente, no solamente en Cali, sino en el país. Entonces tiene una relevancia social única y por supuesto esto está asociado a índices de violencia dado el empobrecimiento y también a situación de inseguridad alimentaria. Hay una gran cantidad de desplazados por la violencia que tienen una tradición rural, agrícola, y están muy animados con la posibilidad de poder retomarla, ¿sí? Así sea en la ciudad. El sitio lo hemos denominado Huerta del Edén. Es una hectárea intervenida por la comunidad desde hace 15 años, donde esto era una escombrera y que poco a poco pues, se fue la gente empoderando del sitio para darle la utilidad requerida frente al tema del medio ambiente. Este proyecto busca entonces crear una solución frente al acceso de alimentos, básicamente a través de cultivos verticales en sistemas hidropónicos que le permitan a la gente socialmente resolver algunas de sus necesidades básicas en términos de nutrición. Es educar a la gente a que tengamos una comida sana, a que tengamos mente sana frente al tema de la seguridad alimentaria. El proyecto de Huertas para el Barrio no es simplemente decirle a las personas elabore su huerta en ese espacio improductivo y capacítese, sino decirle cómo preparar su alimento sanamente a través de la preparación de diferentes productos. ¿Cómo poder traer esa gente que anda en la calle para que se prepare esos niños que hoy en día se los está consumiendo la droga, la calle? Lo hacemos para que ellos se preparen, para que aprendan a sembrar lo que es la comida de que uno se tiene que sostener. Porque es que al niño hay que enseñarle de a una edad que la tierra es lo más lindo que hay en la vida. I think that a lot of these problems are driven by socioeconomic gaps. And so actually going in and trying to somehow find a way to bring technologies to relieve pressures and somehow reduce socioeconomic gaps and make people's lives better is a noble goal, and that resonates with me, and I believe in that goal as well. Otro proyecto que estamos desarrollando como parte de esta cooperación internacional se desarrolla en el Tiple,
que es un corregimiento afrodescendiente. Es una zona que desde 1950 comenzó a ser ocupada por la caña de azúcar, hasta que la comunidad quedó confinada en espacios muy pequeños y tiene la dificultad de que no hay suficiente área para realizar cultivos tradicionales. Los cultivos de caña usan aquí en el Valle del Cauca una gran cantidad de glifosato como herbicida, pero también ellos lo utilizan con propósitos de maduración, como madurante de la planta para aumentar los rendimientos de sacarosa en la planta. No, pues la contaminación sí ha sido brutal, porque los árboles, después de que pasaba la avioneta, toda la carga quedaba en el suelo, el arbolito se iba poniendo amarillo, le caían las hojas hasta que quedaba completamente desnudo y se secaba el árbol. Entonces toda esa contaminación que los venía afectando genera problemas de seguridad alimentaria, porque ellos no pueden crecer sus propios alimentos en el territorio como lo hacían tradicionalmente. Acá no es de bala, sino que acá nos matan es de hambre. Y si usted no tiene un buen estatus donde usted se gane un buen salario, usted viene a terminar aquí en el distrito de Agua Blanca. Y no porque ellos sean menos que nosotros, sino porque la gente cae en unos sitios que sinceramente después regresan llenos de más problemas de los que tenían acá en la comunidad. En este contexto, aunque es un contexto rural, la agricultura, las técnicas de agricultura urbana eran muy pertinentes, porque esas técnicas permiten hacer producción de alimentos en espacios confinados, que es una de las características que ellos presentan. Después de caracterizar participativamente las necesidades de la comunidad, fuimos con una propuesta específica del vivero y cómo vamos a instalar dentro de ese vivero una serie de sistemas hidropónicos para el cultivo de plantas medicinales y de alimentos. La idea es que la comunidad con esto pueda hacer un manejo participativo del espacio de producción sin que haya una exposición a la contaminación que viene por el glifosato y haciendo un mejor uso del poco espacio disponible. For me, it's also a lifelong thing. You know, I was born in a small town in New Mexico on a mountain where they buried the spent nuclear fuel from all the White Sands missile range and all that. So, you know, and later in my life when I developed an incurable neurological disease, people are wondering if it's exposure to this radiation that I didn't ask to be exposed to, you know, and I'll never know. And so it's a bit personal for me in that context, right? I wake up with that every day and I wonder why I have this incurable disease. It's most likely environmental, but we don't know why, right? And so the problems of these communities resonate with me on a personal level, a very personal level. And that helps me because I'm allowed to think creatively about it throughout the day by just being me, right? And that helps. Different technologies can be appropriated by communities and industries to take this to enable food security, increase the quality of the diet, to provide some diversity for food, and empower families and communities to feed themselves. La aplicación en el distrito de Agua Blanca y en el TIPLE del conocimiento que el profesor Gary ha construido para la NASA es muy valioso para nuestro proyecto, básicamente porque podemos en este momento hacer unas propuestas mucho más completas que tengan en consideración muchos más elementos y variables a partir de la experiencia acumulada que él trae de años y de condiciones muy difíciles de desarrollo de estos sistemas hidropónicos. You know, bringing the students here and allowing them to experience these personal interactions with the users of a technology changes the way that I think, changes the way I teach, changes the way my students grow into the next generation of engineers and problem solvers. You know, instead of engineering just to engineer, they're problem solving. Ha sido un proceso bien interesante de aprendizaje de ambos lados, ¿no? Porque es una retroalimentación. La comunidad se entera de
cosas, de aspectos técnicos que nosotros les proveemos, pero al mismo tiempo nosotros vamos retroalimentándonos de los parámetros de diseño que son importantes para ellos. Entonces ha sido algo muy bonito y sentimos que estamos desarrollando soluciones que son realmente apropiadas para estos problemas puntuales que tienen las comunidades en nuestra región. Estamos construyendo una comunidad académica que no solamente se nutre, enriquece, fortalece e inspira a partir de las cosas que están pasando y de las tecnologías y de los conocimientos que puedan traer estos extranjeros, sino que también estamos en la capacidad nosotros de desarrollar nuestro potencial de conocimiento precisamente en esa interacción. Many people talk about inclusion and bringing in populations and working with communities and exchanging technologies. But this is an example where engineering and scientists and community and sociology and just plain common sense, I want to get something doneness, all come together.